¿Qué cosa esta con el pecado, hermana? John Owen decía: el pecado en el creyente es una carga que lo aflige, no un placer que lo deleita. Te pregunto, ¿es esto cierto en vos? ¿El pecado es tu carga o el pecado es tu placer? Vayamos a Génesis 3, donde encontramos el desastre de la humanidad. El hombre y la mujer, abandonando el camino de Dios, aceptan la propuesta diabólica y caen en pecado. Y Dios dice del corazón del hombre en Génesis 6:5, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es continuamente el mal, dice la palabra. No dice el designio del corazón es continuamente al mal, o sea, orientado al mal, sino es continuamente el mal. Esto es, el mal forma parte de la estructura absoluta del corazón del hombre. El mal controla el corazón del hombre. El mal fue introducido en la caída, en la genética espiritual del hombre y de la mujer. ¿Entendemos la profundidad del pecado? Porque la gravedad del pecado la sabemos. El pecado es grave porque nos separa de Dios, lo dice Romanos. Es grave porque tiene consecuencias nefastas. Decía Spurgeon: si el pecado pudo arrastrar a un ángel y sacarlo de los cielos, bien puede arrancar a un ministro del púlpito, alejar a un diácono de la mesa de la comunión o apartar a un miembro de la congregación de sus hermanos y hermanas. Tal es la gravedad del pecado. Pero entender la profundidad del pecado es entender que el pecado está arraigado en nuestras vidas. Es saber hasta dónde llega el pecado. De ahí la necesidad que tenemos que Dios cambie nuestra naturaleza. Como Jesús mismo trataba de explicar a uno de los fariseos, principal entre los judíos, Nicodemo, en Juan capítulo 3. No solo cambios externos como dejar de hacer cosas malas a la vista, dejar los vicios, el chisme y tantas prácticas pecaminosas. Esa no es la necesidad real de nuestras vidas. Necesitamos un cambio en nuestra genética espiritual, en nuestra naturaleza. Y solo la gracia de Dios puede alcanzar la raíz donde se encuentra el pecado. Efesios capítulo 2, los primeros versículos, hablan de nuestra condición antes de asirnos de la gracia. Si ustedes pueden leerlo allí, búsquenlo. Cómo habla la palabra, el apóstol allí, hablando de cómo nos dio vida, nosotros que estábamos muertas en delitos y pecados, andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Dice, todos nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne. Y en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó con un gran amor. Y en el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Efesios 2 va a mostrar nuestra condición antes de asirnos de la gracia, pero también los efectos de esa gracia abundante para con nosotras. Léelo otra vez, va a llenar tu corazón. No podemos hacer nada para arrancar ese deseo de pecar. No nos queda otra que mirar a Dios y recibir esa gracia. Necesitamos la gracia de Dios para que cambie nuestros deseos, nuestros anhelos. Hay una guerra en nuestras vidas y es una guerra entre nuestra carne y el Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero allí mismo, en el mismo contexto y pasaje, el apóstol Pablo en Gálatas 5:24 dice un pero dice, ¿no? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Qué hermoso pero. Qué descanso trae a nuestra alma el saber que la cruz de Cristo rompió el dominio de la carne y que hemos sido levantadas y resucitadas a una nueva vida en el Espíritu de Cristo, que tenemos en nosotras el poder para andar en novedad de vida, para tener cambios reales.
no solo apariencia de piedad, según el carácter de los hombres de los tiempos peligrosos, no de los que habla el apóstol en 2 Timoteo 3:5. Dice que tendrán apariencia de piedad. Aparentar piedad es desastroso para nuestra alma. Nuestra meta como cristianas, quiero que lo escuches bien, hermana, nuestra meta como cristianas no es tener un comportamiento limpio y pulcro. Eso es apariencia de piedad. Nuestra meta es tener un corazón limpio. No nos enfoquemos en lo externo. Solamente la gracia de Dios y su perdón pueden llegar allí, al centro del problema, y darnos un nuevo deseo. Piensa en ese pecado en tu vida. La ingratitud, el descontento por lo que no tenés y la otra persona sí. La envidia. ¿Por qué no podemos dejar? ¿Por qué no podemos dejar el pecado? Porque muchas veces produce un placer maligno, ¿no? Ese monólogo interno ahí en el que nos enfocamos cuando nos pasa algo que no nos gusta, que nos molesta. Debo arrepentirme con un arrepentimiento genuino. Escuchá lo que decía Jonathan Edwards, decía: yo necesito arrepentirme de mi arrepentimiento que a veces es tan superficial. Por eso la vida no cambia, hermana. Por eso no podemos dejar esos pecados que nos esclavizan. Porque nuestro arrepentimiento no es contrición. Porque en realidad no sentimos ese profundo remordimiento por haber ofendido a Dios. Y ese arrepentimiento es el que Dios quiere. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ora al Señor, decile: contra ti solo he pecado, como dice el salmista, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname por la envidia, la ingratitud, los deseos de lastimar, los deseos de vengarme, por manipular las cosas y las situaciones. Perdón. Un verdadero cambio de corazón no está en mí ni en ti, sino en la potencia del Evangelio. Por ello la necesidad de arrepentirnos y buscar su perdón. Deja que el Espíritu Santo transforme tu vida. Deja que la mano de Dios vaya al fondo de tu corazón para sacar aquello que necesitamos desarraigar. Sabes que un puritano dijo que hay más misericordia en Cristo que pecado en nosotros. ¿Por qué no asirnos de esa bendita misericordia y vivir nuestras vidas ocupadas en los cambios internos que necesita nuestro corazón? Hermana, que podamos ir arrepentidas delante de Dios, pidiendo su perdón, porque muchas veces vivimos vidas de apariencia, y que nuestro arrepentimiento sea genuino y que sea una contrición realmente, que podamos estar realmente arrepentidas por la forma en la que muchas veces vivimos y buscar un cambio verdadero, genuino y profundo de nuestras vidas. Porque debemos asirnos de esa bendita misericordia y vivir ocupadas toda nuestra vida en los cambios internos que necesita nuestro corazón. Que así sea, hermana.